Hoy en día muchos cristianos viven su fe en medio de una avalancha de ideas que cuestionan todo lo que creen a cada segundo del día. Se dice que la fe es irracional, que la religión es peligrosa o que todas las creencias son igualmente válidas. En una cultura que valora las emociones sobre la verdad, afirmar que algo es verdadero suena ofensivo y tener convicciones firmes parece ser un delito moral. En medio de esto, muchos creyentes nunca han explorado las razones que respaldan lo que creen y eso los deja vulnerables cuando llegan las dudas y desafíos actuales. Así que hoy veremos por qué el cristianismo no solo resiste las preguntas, sino cómo las transforma para tener una fe más firme, verdadera y sólida en Jesús. Todo esto y más a continuación. Quiero darle la bienvenida a Realidad Sin Filtro. Yo soy Diego Fallas, el anfitrión de este espacio en el que interactuamos con ideas y tendencias culturales a través de una teología y apologética sólida para traer claridad a un mundo que está lleno de confusión. Y si alguien se pregunta qué es apologética, bueno, este es el podcast que estabas buscando. Recuerdo cuando me invitaron por primera vez a un taller sobre apologética. Mi primera reacción fue quizás la que muchos tuvieron cuando escucharon esa palabra por primera vez y fue, bueno, ¿Apolo qué? ¿Verdad? ¿De qué me está hablando? Y me dijeron, nada más vaya, ¿verdad? A usted le va a gustar. Y bueno, dicho y hecho, en realidad, que me fuera a gustar se quedó corto, ¿verdad? Más allá de meramente gustarme, este taller fue uno de los momentos más importantes de mi vida y también he visto que lo mismo ha pasado con muchos creyentes cuando conocen la apologética a lo largo de los años. Pero ¿qué significa esta palabra rara, verdad? Y que nunca, a pesar de haber estado en círculos cristianos básicamente toda mi vida, ¿qué significa esto que nunca había escuchado? Bueno, apologética viene de la palabra griega apología y se usa varias veces en la Biblia cuando se habla de dar una defensa, como si estamos hablando en un juicio o de presentar un caso a favor de una conclusión. Es por esa razón que la rama de la teología que busca proveer una defensa o un caso racional a favor del cristianismo y lo que afirma se llama precisamente la apologética. La apologética da razones a favor del cristianismo y responde objeciones en contra, todo para mostrar que el cristianismo es efectivamente verdadero. Y es que en nuestra vida nos enfrentamos todos los días a discursos y posiciones que buscan convencernos para que los apoyemos y muchos de estos son contrarios al cristianismo. ¿Cómo podemos entonces, para empezar, identificarlos? Luego, ¿cómo podemos contrastarlos con las ideas del cristianismo y determinar qué podemos aceptar y qué no? ¿Y por qué? Y como cristianos, ¿cómo podemos llegarle a las personas que tienen objeciones y dudas intelectuales sobre el cristianismo? Yo estoy convencido de que la apologética debe ser un componente importante de la vida cristiana hoy en día, y así lo ha sido a lo largo de la historia del cristianismo. Y hay varias razones para eso, ¿verdad? Pero para empezar, podemos empezar con eso, con el hecho de que la apologética fortalece a los creyentes y a la propia iglesia, tanto la iglesia local como la iglesia universal, porque aumenta la confianza en nuestra fe y nos acerca más a Dios al saber no solo qué es lo que creo, así como por qué es que lo creo, y también provee un fundamento para nuestra fe que nos puede ayudar a soportar momentos de dudas y esos momentos que sentimos como sequía espiritual. Y es que muchas veces como cristianos ignoramos que el cristianismo tiene 2000 años, 2 milenios de historia y de desarrollo filosófico y que hay grandes pensadores que han escrito grandes obras que siguen siendo relevantes a pesar del paso de los siglos y que siguen siendo relevantes hoy en día. Y como dice el dicho, nosotros nos deberíamos poder apoyar en los hombres de estos gigantes para también ver cómo vivir nuestra fe y cómo responde el cristianismo a los diferentes desafíos actuales que encontramos hoy en día. De hecho, muchas de las objeciones que vemos hoy en día ya han sido contestadas en la historia de la iglesia. Nuevamente son 2000 años. Esto se dice fácil, ¿verdad? Pero es mucho tiempo para que se hayan levantado todo tipo de objeciones en contra del cristianismo. Bueno, y si el cristianismo está vigente
2000 años después es por algo, ¿verdad? También es porque se han contestado estas objeciones. Muchas veces hoy en día alguien tiene una objeción en contra del cristianismo, ¿verdad? Y piensa que es una objeción novedosa, que nunca nadie en la historia de la humanidad la pensó y que finalmente puso el clavo en el ataúd del cristianismo, que pensó lo que nadie nunca había pensado y se dio cuenta que el cristianismo era falso, cuando en realidad la gran vasta mayoría de las veces es algo que ya fue contestado, no hace unos pocos años, sino incluso hasta hace siglos. Y es que al escéptico, a la persona que no es cristiana, quizás le podamos pasar por alto esto, ¿verdad? Quizás podamos este, aceptar, ¿verdad? Que él no conoce esa historia del cristianismo, pero nosotros como cristianos no podemos darnos ese lujo. Al conocer nuestra fe, nos podemos dar cuenta de que hay razones muy buenas por las cuales podemos creer y debemos creer en el cristianismo. Razones muy buenas que han elaborado y que han hecho que grandes pensadores a lo largo de la historia hayan tenido una fe cristiana sólida. Y por si todo esto fuera poco, tenemos que el mismo Jesús esperaba que las personas conocieran su fe. Vemos en Mateo 19, 4 al 8 y en Mateo 12, 3 que la respuesta de Jesús a los cuestionamientos que recibía empezaba en ambos casos con ¿y ustedes no han leído qué? Y luego procede a explicar lo que ya estaba en la Biblia y lo que su audiencia debería conocer. Es decir, Jesús les está diciendo, ustedes no saben qué, ¿por qué ustedes no han leído lo que dice su Biblia? Porque ustedes no conocen su fe. Creo que algo similar puede pasar muchas veces con muchos de nosotros. Otra forma en que la apologética ayuda al creyente y a la iglesia es fomentando el crecimiento intelectual del cristiano y su conocimiento bíblico. Ayuda la apologética al creyente a aprender a pensar con mayor claridad, a expresar con mayor precisión lo que cree y a distinguir entre ideas incorrectas y correctas y a enfocarse en un estudio más profundo de la Biblia. Esto, sí, evidentemente, si nosotros pensamos mejor, si podemos articular mejor, nos ayuda en todas las áreas de la vida y eso evidentemente también es algo bueno, pero en el área de nuestra fe es algo fundamental. Y veamos dos casos sencillos, ¿verdad? Muchas veces la pregunta de por qué alguien bueno no se puede salvar surge y es una pregunta muy común. Y para responder a esta pregunta tenemos que ver dos cosas. La primera es ¿qué significa que alguien sea bueno? Y la segunda es, bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia al respecto? Si empezamos con la primera pregunta, podemos pensar que yo soy bueno si soy mejor que alguien más, ¿verdad? Yo soy bueno si me comparo con alguien que yo crea que es malo, pues evidentemente yo voy a ser bueno. Yo nunca he hecho un holocausto, yo nunca he hecho un genocidio, quizás, entonces yo soy bueno, ¿verdad? Obviamente Hitler es malo. Pero ¿qué pasa? Nosotros llegamos a Marcos 10, 18, donde Jesús confirma, el mismo Jesús, que realmente no hay nadie bueno sino solo Dios. Y luego, en este segundo paso de analizar lo que dice la Biblia, llegó a Romanos 3:23, donde Pablo enseña que todos, absolutamente todos, hemos pecado. Y cuando tenemos eso en cuenta, entonces queda clara la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué alguien bueno no se puede salvar? Bueno, la respuesta es porque realmente no hay nadie bueno, ¿verdad? Todos hemos pecado y ocupamos de la salvación. No basta con ser mejor que tal persona que evidentemente es mala, o no basta tener lo que yo pienso que son una buena cantidad de buenas obras. Todos hemos fallado en algún punto, ¿verdad? Todos hemos pecado. Y tener una buena cantidad de buenas obras, si hemos fallado en un punto, pues eso no nos exime de eso, ¿verdad? Imagínate que alguien está siendo juzgado por asesinato y está en el juicio, pero parte de su defensa es, no, pero está bien, yo pude haber hecho este asesinato, pero a mí no me tienen que condenar porque vean todas las otras cosas buenas que yo he hecho. Vean, yo he reciclado, yo he ayudado a los pobres, yo he ayudado a los ancianos, yo he ayudado a los perritos. Eso es irrelevante. Si ya fallaste en un punto, a pesar de que hayas hecho todo ese montón de cosas buenas, hay una condena, hay un castigo que se merece. Y por eso todos nosotros ocupamos la salvación, ocupamos el regalo, las buenas noticias del Evangelio, porque todos nosotros hemos fallado en algún punto. Si comparamos nuestra lista de buenas obras con la infinita perfección de Jesús,
nos vamos a dar cuenta de que ocupamos un Salvador y así como cada una y todas las personas en el mundo lo necesitan. Así que este ejemplo nos ayuda a ver cómo podemos mejorar en nuestra capacidad de razonamiento, nuestra capacidad de distinguir cosas y también en el conocimiento bíblico. Vemos que una iglesia que valora la apologética se vuelve más madura, más integral, menos vulnerable a ideas confusas o modas teológicas y es más capaz de dar respuestas sabias y bíblicas a los desafíos del mundo actual. En segundo lugar, la apologética nos ayuda a evangelizar porque aumenta nuestra efectividad cuando tenemos conversaciones con personas que no creen lo mismo que nosotros. A la apologética a veces se le llama, de hecho, pre-evangelismo, porque justamente nos permite estar preparados para responder a las objeciones que nos puedan lanzar y así ayudar a remover obstáculos intelectuales que las personas puedan tener para aceptar las buenas noticias del Evangelio de Jesús. Pero además, la apologética también nos da confianza a nosotros mismos a la hora de tener esas conversaciones, porque sabemos que podemos responder efectivamente a las objeciones que encontramos. Entonces no vamos a tener miedo de esas conversaciones si yo sé que hay una respuesta y especialmente si yo me he preparado y yo sé que yo tengo esa respuesta. Como tercer punto, la apologética nos ayuda a mostrar a la sociedad y a la cultura actual que creer en el Evangelio no es algo absurdo, ¿verdad? Que no es una creencia obsoleta, digna de personas primitivas sin uso de la razón. ¿Qué pasaría? Piensa en esto. ¿Qué pasaría si alguien intenta hoy convencerte de que Zeus es real o de que la Tierra está en el centro del universo? Probablemente ni le prestarías atención a esa persona ni a la supuesta evidencia que quisiera darte, porque esas creencias simplemente ya no son consideradas viables. Aquí no es un asunto de si esas posiciones son falsas o no, es que ni siquiera se les presta atención porque no se consideran que sean una opción. La apologética muestra que el cristianismo es y seguirá siendo una opción viable a pesar del paso del tiempo, que merece consideración y un lugar en la mesa de ideas. ¿Quieres entender cómo el cristianismo responde a las grandes preguntas de la vida y por qué tiene sentido creer en Dios? Preparé una lista pensada para que no pierdas tiempo buscando entre miles de opciones. Entra a diegofallas.com, barra inclinado recomendados y encontrá libros sobre apologética, teología y filosofía, ordenados por tema para que fortalezcas tu fe con contenido sólido y confiable. No busques más a ciegas, ve a diegofallas.com, barra inclinado recomendados. Ahora bien, vemos cómo la apologética es buena y necesaria hoy en día, pero eso no quiere decir que no haya objeciones en contra de la apologética y hay incluso objeciones dentro del cristianismo. Así que veamos algunas de estas objeciones que vienen desde perspectivas cristianas. Primero, tenemos la idea de que la fe no necesita o contradice a la razón. Hay quienes incluso pueden decir que al buscar conocimiento o usar la razón para conocer nuestra fe es una muestra de hecho de falta de fe. Y hay mucho que podemos decir al respecto, pero creo que basta con ver lo siguiente. Primero, nadie objeta, ¿verdad? Nadie tiene problema con que usemos nuestra mente y nuestra razón para nuestros estudios, trabajos, para la vida cotidiana en general. ¿Verdad? Nosotros estamos acostumbrados a usar nuestra mente, o bueno, en teoría, estamos acostumbrados a usar nuestra mente y nuestra razón en el día a día. Y entendemos claramente que es una herramienta que Dios nos dio para vivir correctamente. ¿Por qué entonces pensamos que Dios nos dio la mente, esta gran herramienta, para que lo usemos en el trabajo, en los estudios, pero que no lo usemos para lo más importante que es conocerlo a Él? ¿Por qué pensamos que nuestra mente es útil cuando tenemos noticias, cuando leemos libros, pero no cuando leemos la Biblia? Eso no tiene sentido. Nuestro propósito es conocer a Dios y darlo a conocer. Y si pensamos que nuestra fe no tiene un componente racional, sencillamente estamos eligiendo no usar una de las herramientas que Dios nos dio para conocerlo a Él. La verdad es que si no usamos la razón para conocer nuestra fe, no vamos a ser cristianos verdaderamente integrales. Podemos ser muy buenos en ciertas áreas, pero van a haber áreas de nuestra vida que no se van a desarrollar a menos de que no usemos la razón y esas herramientas buenas que Dios nos ha dado. Esto nos va a hacer falta nuevamente para ser verdaderamente integrales, discípulos integrales de Jesús. Y si esto no te convence,
esto sí lo deberá hacer. Y es que como cristianos debemos seguir a Jesús y vemos que el mismo Jesús en Mateo 22:37, a Jesús le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y ojo que dice el más importante. Y la respuesta de Jesús es, ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, ojo, y con toda tu mente. Así que en realidad vemos que amar a Dios con nuestra mente no solo es importante, ¿verdad? No solo es bueno, no solo es necesario, sino que es parte de un mandato y parte del mandato más importante que nos da el propio Jesús. La segunda objeción que muchas veces se presenta es que la apologética produce orgullo en la persona, ¿verdad? Que el estudiar tanto te aleja del amor y del Espíritu Santo. Y de hecho algunos incluso citan a Pablo en 1 Corintios 8:1, donde dice que el conocimiento trae orgullo, mientras que el amor edifica. O en 2 Corintios 3:6, donde dice que la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y esto lamentablemente se une a malas experiencias que personas y líderes en iglesia han tenido cuando alguien afirma tener cierto grado de conocimiento, pero se vuelve orgulloso y usa su conocimiento, entre comillas, erróneamente, y termina destruyendo a la iglesia en lugar de ayudar a construirla. Y ahora, piensa en esto. Si la idea es que entre más conocimiento tienes, más orgulloso te vuelves, si esto fuera así, yo me pregunto, bueno, ¿qué hacemos con Pablo? Pablo tenía un gran conocimiento. Pablo mismo dice que él fue instruido por Gamaliel, uno de los maestros más respetados de su tiempo. Pablo dominaba las escrituras hebreas a profundidad, hablaba varios idiomas y de hecho era capaz de debatir y ganarle a filósofos griegos en el Areópago, y eso lo vemos en Hechos 17. Su conocimiento es claro en las cartas que recibió, solo basta leer Romanos, por ejemplo, donde combina lógica, retórica y teología con una precisión asombrosa. Si dijéramos que el conocimiento lo hace uno orgulloso o que hace que no vivamos según el Espíritu Santo, que no vivamos en fe, entonces Pablo sería un hombre con un orgullo tan grande que no podría pasar por ninguna puerta y sería alguien que apagaría constantemente al Espíritu Santo y que no tendría una fe verdadera o una fe sólida o una fe activa. Pero el mayor problema para esta perspectiva no es Pablo, sino es el propio Jesús. Si el conocimiento hace que alguien sea orgulloso, entonces alguien que tiene todo el conocimiento sería totalmente orgulloso. Y pues yo no conozco muchos cristianos que dirían que Jesús era infinitamente orgulloso o que apagaba el Espíritu Santo. Vean, el problema del orgullo no está en la mente, está en el corazón. Tú puedes no saber absolutamente nada, pero si no trabajas tu corazón, serás un ignorante orgulloso. Y tú puedes saber un montón, pero si no trabajas tu corazón, serás un conocedor orgulloso. La solución al orgullo no es la ignorancia, la solución es la humildad. La solución es aprender de Pablo y especialmente de Jesús a cómo tener conocimiento, pero también a tener el corazón correcto. Nuevamente, la idea es crecer de una forma integral, tanto en conocimiento como en corazón y como en cada una de las áreas de la vida cristiana. Entonces, ¿qué hacemos con los versículos que acabamos de ver? Bueno, tenemos que leer los versículos completos e interpretarlos correctamente. 2 Corintios 3:6 dice que Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y aquí vemos claramente que al hablar de la letra, Pablo no está hablando del conocimiento bíblico ni de nada similar, sino está hablando de la ley de Moisés. Está contrastando el antiguo pacto, que se centraba en el cumplimiento de la ley, la letra, con el nuevo pacto que traía el Espíritu, que se basa en el sacrificio de Jesús. Este versículo en realidad no tiene nada que ver con el tema de si el conocimiento es bueno o es malo. Y por otro lado, 1 Corintios 8:1 dice que en cuanto a los sacrificados de los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento trae orgullo, mientras que el amor edifica. Y es que vemos que en la iglesia de Corinto había una discusión sobre si se podía comer comida que era sacrificada a los ídolos. Y lo que Pablo nos dice no es de que el conocimiento es malo, ¿verdad? Si no les hubiera dicho que no tengan conocimiento, les hubiera dicho, hey, cuídense de ese pecado de tener conocimiento. Pablo lo que les dice es que el conocimiento por sí solo
no puede ser suficiente para resolver esa situación. Que para resolver la situación, al conocimiento que tenían, también debían agregarle amor para ser verdaderamente efectivos. Que debían usar lo que han aprendido, pero que debían usarlo con humildad. Y eso está directamente relacionado a lo que la Biblia enseña sobre la apologética. 1 Pedro 3:15 es quizá el versículo que más se usa para fundamentar la apologética bíblicamente. Y este versículo dice: honren en su corazón a Cristo como Señor. Y ojo, eso nos habla del corazón. Yo voy a honrar a Cristo como Señor, está hablando del corazón. Y manténganse siempre listos para defenderse, y esta es la palabra apología de la que hablábamos anteriormente, para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicación de la esperanza que hay en ustedes. Así que vemos que la defensa, la apologética que debemos hacer es con humildad y con respeto, si vamos a ser bíblicamente correctos. Vemos que si una persona tiene su corazón en el lugar equivocado, sin importar el grado de conocimiento que tenga, su fruto no va a ser bueno. Por esa razón, conforme vamos creciendo en el conocimiento de nuestra fe, cumpliendo así el mandato presente en Mateo 22:37 de amar a Dios con nuestra mente, también debemos crecer en el cuidado y manejo de nuestro corazón engañoso, como nos enseña Jeremías 17:9. Y de hecho, estos dos procesos deberían ir de la mano, porque si yo realmente estoy conociendo más a Dios, si realmente tengo mayor conocimiento de quién es Él, significa que puedo ver con más claridad cuán perfecto Él es y cuán imperfecto en consecuencia soy yo. De modo que no tengo razón para gloriarme de mí mismo, sino que mi única opción es rendirme ante el Rey de Reyes, ante el Maestro, ante el Señor de Señores. Si alguien usa su conocimiento como excusa o como medio para destruir a la iglesia, lo está haciendo en contra del mandato bíblico. De la misma forma en que el hecho de que hay cristianos de que no dan un buen testimonio de Jesús no significa que el cristianismo sea falso. El hecho de que hayan personas que tengan cierto conocimiento pero que sean orgullosas no quiere decir que el conocer más de nuestra fe es algo malo. El beneficio, el plan de Dios lo vemos cuando la persona ama a Dios tanto en su mente como en su corazón. Y bueno, la tercera objeción dentro del cristianismo que muchas veces se hace en contra de la apologética es que nadie se convierte por medio de argumentos. Se nos dice que la apologética es inútil porque las conversiones son obras del Espíritu Santo y no de la razón. Y aquí vale la pena decir que efectivamente es cierto que solamente Dios salva y que es solamente por medio del Espíritu Santo a través del sacrificio de Jesús. Pero también es cierto que Él usa medios humanos como parte del proceso. Él usa las herramientas imperfectas que somos nosotros los seres humanos para alcanzar su fin perfecto. A veces usa testimonios, a veces usa alguna conversación y otras veces puede usar argumentos, otras veces puede usar respuestas a preguntas como parte del proceso de conversión. Recordemos que el corazón no puede alegrarse en lo que la mente duda. Así que Dios puede bien usarnos y usar la apologética para quitar obstáculos intelectuales que ayudan a evitar que una persona acepte a Jesús. La apologética ayuda a preparar la tierra en la que el Espíritu Santo pone la semilla del Evangelio y la hace crecer. Además, tenemos ejemplos de personas en las que la apologética ha sido un componente fundamental en su camino a Jesús. Pensemos, por ejemplo, en C.S. Lewis, quien era ateo y profesor de literatura en Oxford, quien con el tiempo y una búsqueda intelectual y también acompañado de amigos cristianos llegó a ver que el cristianismo explicaba mejor la realidad que su propio ateísmo. Y él entonces, de hecho, posteriormente escribió un montón de libros de apologética y libros muy buenos y muy famosos como Las Crónicas de Narnia y muchos otros más. Tenemos también el caso de Lee Strobel, quien era un ateo declarado y que empezó a investigar la resurrección de Jesús solamente para refutar la fe de su esposa, porque él no quería que ella fuera cristiana, pero terminó siendo convencido de que la resurrección de Jesús había ocurrido y que Jesús era Dios debido al peso de la evidencia que él encontró. O tomemos el caso de Anthony Flew, quien fue el ateo más famoso del siglo XX, pero llegó a creer en la existencia de Dios y algunos incluso creen que en el cristianismo, por medio de argumentos a favor de la existencia de Dios basados en la complejidad del diseño,
que vemos en la creación. Y por si esto fuera poco, si seguimos un modelo verdaderamente bíblico, veremos que la apologética es parte integral de la predicación cristiana. Los primeros discípulos no solo proclamaban el evangelio, sino que también razonaban, explicaban y defendían la veracidad frente a quienes dudaban o se oponían al evangelio. En Hechos 17 vemos como Pablo discutía y les explicaba, demostrando que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Su predicación no era un simple anuncio emocional, sino una exposición razonada que conectaba la fe con la evidencia y con las escrituras. Y el mismo Jesús también modeló este enfoque. Cuando Jesús hablaba con los fariseos, los saduceos o incluso con Pilato, Jesús razonaba y respondía a objeciones y apelaba a argumentos y en última instancia a la verdad. Usar apologética es parte del mismo ADN del ministerio de Jesús. Jesús no predicaba una fe ciega, sino una fe fundamentada en la verdad. Así que estas son algunas objeciones a la apologética que vienen desde dentro del cristianismo, pero también hay quienes tienen objeciones desde fuera del cristianismo. Estas dicen que la apologética es innecesaria o intolerante. Así que empecemos con la primera. En un tiempo donde se dice que todas las religiones llevan a Dios, es más importante que nunca saber cómo estudiar correctamente la Biblia y poder defender la fe con claridad. Por eso creé un minicurso gratuito con herramientas prácticas para leer y entender la palabra de Dios, de manera que pueda responder con sabiduría ante los desafíos de hoy. Entré a diegofallas.com/curso y descubrí cómo fortalecer tu fe con una base verdaderamente sólida. Existe una ilustración muy famosa en conversaciones sobre religión y tiene que ver con un elefante. En esta ilustración se cuenta que hay varios ciegos que se encuentran con un elefante por primera vez y cada uno toca una distinta parte del animal y saca su propia conclusión. El que toca la trompa del elefante dice, ok, un elefante es como una serpiente. Otro toca la pierna y dice, no, un elefante es como un árbol. Otro toca el costado y dice, no, están equivocados, es como una pared. El ciego que está debajo de las orejas dice, no, un elefante es como un abanico. Entonces la ilustración concluye que todos tienen razón en parte y que nadie posee la verdad completa. Dicen entonces que cada religión tiene solamente una parte de la verdad y que ninguna tiene la visión completa de Dios y que por lo tanto todas las religiones son válidas en su propia manera. Y mira la implicación de esto, porque si todas las religiones son válidas, la apologética es entonces innecesaria porque es justamente la disciplina que busca mostrar que el cristianismo es verdadero. Sin embargo, esta ilustración tiene un problema muy profundo y es que esta historia que se utiliza para concluir o para intentar mostrar que nadie tiene la verdad completa o que todas las posturas son igualmente válidas, en realidad prueba exactamente lo opuesto. Porque aquel que efectivamente puede ver un elefante, que puede saber que ahí hay un elefante, puede ver la verdad completa claramente. La ilustración solamente funciona porque tú que estás escuchando la ilustración sabes que efectivamente es un elefante y también porque la persona que cuenta la ilustración, el narrador, también sabe que es un elefante. Pero entonces si hay alguien que sabe que es un elefante, que puede ver la verdad completa, la ilustración pierde sentido. Si hay alguien que puede decir exactamente y acertadamente el animal con lo que estamos lidiando, la ilustración pierde sentido. Y de hecho se convierte en un ejemplo perfecto para ilustrar que no todas las posturas son igualmente válidas y que a pesar de que hay ciertas posturas que tengan ciertos destellos de verdad, ciertos componentes de verdad, hay una perspectiva que nos permite ver la verdad completamente, claramente, y que esta perspectiva nos permite explicar qué está bien y qué está mal en las otras. Por ejemplo, si vemos que es un elefante, nosotros podemos decir al que está a la par de la pierna del elefante y piensa que es un árbol, ¿verdad? O una columna, podemos decirle, no, es un elefante, ¿verdad? Usted piensa que eso es así, tiene razón, si lo toca es circular y cuesta moverlo, pero eso es porque es un elefante, no es una columna. O al que está debajo de las orejas y está recibiendo el viento, le podemos decir, no, es cierto, usted recibe el viento, ¿verdad? Y el elefante en cierto sentido puede hacer viento, pero no es un abanico, es un elefante. Y eso es precisamente lo que hace la apologética. La apologética muestra que el cristianismo es esta perspectiva correcta
exhaustivamente correcta que nos permite explicar qué está bien y qué está mal en las otras religiones, porque podemos ver el mundo claramente. Por lo tanto, concluimos que si nosotros queremos conocer el mundo como es, queremos conocer la realidad como es, entonces debemos verla a través del cristianismo. Y aún así, hay quienes dicen que el cristianismo es nada más una opción entre otras, una religión entre muchas o un camino espiritual más dentro del abanico de alternativas modernas. Pero esto no es así. Para empezar, el núcleo, lo central del cristianismo es algo histórico y verificable. Se basa en la persona y obra de Jesucristo, un personaje que existió en el tiempo, lugar y una cultura específicos. La fe cristiana depende de un hecho histórico, que es la muerte y resurrección de Jesús, y no de un mito o de una experiencia subjetiva y demás. Y ya. El cristianismo, en contraste con otras religiones, no es un conjunto de ideas etéreas, abstractas, ahí que no tienen conexión con la realidad. No es nada más una colección de principios morales o reflexiones espirituales, sino que se basa en una persona histórica que cambió la historia, dividió a la historia en dos y que continúa transformando vidas actualmente. A diferencia de otras religiones, el cristianismo no puede existir sin su fundador. Mahoma no es un componente necesario del Islam. Su papel fue el mensajero, ser el mensajero que transmitió el Corán, pero el mensaje seguiría en pie aunque él no existiera. Lo mismo ocurre con Buda, ¿verdad? El budismo se centra en el camino hacia la iluminación, no en la persona de Buda en sí mismo. En cambio, Cristo no solamente enseña el camino, sino que Él es el camino. Recordemos lo que dice Juan 14:6. Así que si quitamos a Cristo, no queda cristianismo. El evangelio no puede reducirse a una idea que pensar, a una emoción que sentir, a una moral que practicar. A diferencia de otras religiones, ¿verdad? Que te dicen que, te enseñan a pensar diferente nada más o a nada más cómo actuar mejor. El cristianismo se basa en una transformación de quien yo soy por medio de unirme con Jesús. La misma Biblia enseña en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo es una nueva creación, lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. El cristianismo no ofrece simplemente un nuevo pensamiento o un nuevo comportamiento, sino una nueva naturaleza. Al aceptar el sacrificio de Jesús, recibimos una identidad nueva, que es de ser hijos o hijas de Dios. Recibimos reconciliación con Dios y somos capaces de vivir con verdad, propósito y coherencia. Mira entonces la diferencia, porque otras religiones se quedan nada más en lo que yo pienso o en cómo yo actúo, pero el cristianismo va mucho más profundo. Primero hay un cambio de quién yo soy, y es esto entonces lo que produce productos de mi nueva identidad, que mis pensamientos y mis acciones cambien en consecuencia. Y esta transformación no viene porque el ser humano finalmente encontró el camino para llegar a Dios. El cristianismo cuenta una historia totalmente distinta y una historia totalmente opuesta. Es Dios el que entra en la historia, quien asume nuestra carne, nos invita a una relación real con Él. En un mundo lleno de religiones que intentan lo imposible, ¿verdad? Que el ser humano alcance a Dios, el mensaje cristiano es único porque muestra a Dios bajando al encuentro del ser humano, no solamente para enseñarnos cómo pensar, cómo sentir o cómo actuar, sino realmente a transformarnos en una nueva creación. Y por si esto fuera poco, el cristianismo ha sido la fuerza espiritual e intelectual que moldeó la civilización moderna. La idea de la dignidad humana, los derechos universales, la educación moderna, la ciencia moderna y la justicia social encuentran su raíz en una cosmovisión cristiana del mundo. En las ideas de que cada ser humano porta la imagen de Dios y que la verdad es accesible por medio de la razón. Ningún otro sistema de pensamiento ha producido una transformación tan profunda y verdadera en la historia. Todo esto hace ver que simplemente es incorrecto pensar que el cristianismo es solamente una opción más del montón. Y así vemos que esta opción de que la apologética o el cristianismo son irrelevantes es completamente errónea. Vivimos rodeados de mensajes que parecen buenos pero que nos alejan de la verdad. Por eso preparo contenido filtrado para ayudarte a pensar con claridad y convicción. Seguí @soy Diego Fallas en YouTube, Instagram, Facebook, X y TikTok, y también puedes escuchar el podcast de Realidad Sin Filtros en Spotify y Apple Podcasts. O si quieres recibir los videos y recursos directamente sin depender del algoritmo, sumate al grupo de WhatsApp.
entra a diegofalles.com/grupo y te veré por allá. Hay otra objeción que se le hace a la apologética y también al cristianismo en general, y es que se usa para juzgar y que es intolerante. Afirmar hoy en día que uno tiene la razón o que conoce la verdad sobre un tema de religión y moralidad es algo que se ve como intolerante, como un juicio, es como un pecado capital en nuestra cultura actual. Y eso es precisamente lo que hace la apologética y el cristianismo. Y por si fuera poco, para lanzar esa objeción, muchas personas incluso utilizan las propias palabras de Jesús en Mateo 7, donde Él nos dice claramente que no juzguen. Ahora, esta objeción es inconsistente, pero no es inconsistente en uno ni en dos, sino es inconsistente por lo menos en 3 niveles. Primero, el problema es el que tenemos con decir que hay una verdad es específicamente en temas de religión y moralidad. Alguien puede decir que tiene la verdad o que sabe la verdad en temas de ciencia, en historia, en política, y nadie lo considera intolerante por eso. Pero si alguien dice que sabe la verdad sobre Dios, sobre algún aspecto moral o sobre cómo deberíamos vivir, de repente esa persona se vuelve un juzgador o un cerrado de mente. Eso muestra que el problema no tiene que ver con realmente afirmar que existe una verdad, sino con el tipo de verdad que se está afirmando. Le huimos como sociedad a aceptar que hay una verdad sobre la moralidad y sobre los asuntos espirituales. Segundo, muchas veces se dice que todas las creencias son igualmente válidas y que nadie tiene el derecho de afirmar poseer la verdad. Y esa postura tiene una apariencia de neutralidad y de superioridad moral, ¿verdad? Porque justamente no se presenta intolerante, pero en realidad esa postura es también una afirmación de que solamente esa persona tiene la verdad. Esta persona está diciendo de que solamente esta visión es la forma correcta de pensar sobre las religiones o sobre la moralidad. O sea, que todo el mundo debería pensar de que todas las religiones son válidas, de que todo el mundo debería pensar como esa persona, de que no podemos afirmar que hay una verdad concreta sobre esos aspectos en particular. Esta postura termina haciendo exactamente lo mismo que critica. Afirma que algo es verdad y que cualquier cosa que la contradiga es falso. Y tercero, quien dice que no hay que juzgar, ¿verdad? O que nadie debería afirmar tener la verdad, está de hecho emitiendo un juicio y está afirmando algo que piensa que es verdad. Su juicio es que es malo juzgar y su verdad es que nadie puede afirmar tener la verdad. Es un juicio contradictorio, ciertamente, pero es un juicio al final de cuentas. Pero entonces, si ese es el panorama, ¿qué hacemos con las palabras de Jesús? ¿Será que Él se equivocó cuando Él nos dijo que no juzgáramos? Bueno, esa es una excelente pregunta y ahí es justamente donde vamos. Pero la respuesta es que no. Y eso se hace evidente al leer el pasaje completo. Mateo 7 del 1 al 5 dice, Jesús está hablando y Él dice, no juzguen a los demás. Ok, sí, pero Él sigue hablando y continúa diciendo, y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se lo juzgará a ustedes. Y aquí viene el punto importante. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita. Palabra importante. Primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Así que vemos que Jesús no nos está diciendo que no juzguemos del todo. Al final de cuentas, Jesús nos dice que tenemos ¿qué tenemos que hacer para ver lo suficientemente bien para quitar la astilla en el ojo de nuestro amigo? Jesús no nos está diciendo que nada más ignoremos las cosas y ya. Lo que Jesús nos está enseñando no es que no debemos juzgar, es que no debemos juzgar hipócritamente, de que no debemos hacerlo sin antes examinarnos a nosotros mismos y haber corregido nosotros mismos esas cosas. Jesús no nos dice que seamos relativistas, nos dice que no seamos hipócritas. Jesús mismo sabe que los juicios son necesarios en la vida. De hecho, en un versículo más adelante, Jesús nos manda a discernir y a reconocer por sus frutos, lo cual requiere hacer un juicio moral. Recordemos que juzgar no siempre significa condenar,
también significa discernir, y eso es algo necesario en todas las áreas de nuestra vida. Todos en cada momento estamos emitiendo juicios sobre qué comer, sobre en qué confiar, sobre qué es correcto y qué es incorrecto. Tú estás emitiendo un juicio sobre eso que estás escuchando, sobre qué camino tomar, sobre qué información creer. Vivir sin hacer juicio sería imposible porque implicaría actuar sin criterio. Ni siquiera podríamos determinar si estamos comiendo un alimento o si estamos comiendo un veneno si no hacemos ningún juicio en la vida. Sencillamente, sin esa capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo, no podremos tomar decisiones morales, ni tener justicia, ni siquiera tener un amor auténtico. Tenemos que el problema real no es juzgar, sino es juzgar incorrecta e hipócritamente. Ahora hay un último tema que ocupamos tratar y es súper importante, y es que muchos cristianos consideran que dudar es pecado, que es una señal irrefutable de una falta de fe, que el tener una duda es algo incompatible con ser un verdadero cristiano. Y como veremos muchas veces, las ideas tienen consecuencias y las malas ideas tienen víctimas. Y esta es una mala idea que lamentablemente ha tenido y tiene muchas víctimas. Muchas personas piensan que no son lo suficientemente cristianas o que hay algo mal en ellas simplemente porque tienen alguna duda. Sin embargo, la duda es algo realmente natural en el ser humano y es algo esperable. Piensen en esto, ¿verdad? Nosotros, por un lado, somos seres racionales, ¿verdad? Con la capacidad de pensar, reflexionar y de buscar la realidad. Y esto nos impulsa naturalmente a hacer preguntas. Pero por otro lado, somos seres finitos, ¿verdad? Tenemos una comprensión limitada. Así que especialmente cuando tomas en cuenta que cuando hablamos de temas de Dios, nosotros hacemos preguntas sobre un ser infinito y perfecto con una capacidad limitada porque nosotros somos finitos. Es natural, no es de sorprender que tengamos dudas y preguntas sobre Dios. Y además, Dios nos hizo así y sabía que esto iba a pasar. A Dios no le toma por sorpresa nada de esto. La idea de que la duda es incompatible con ser un verdadero seguidor de Jesús es en realidad antibíblica. Empecemos con el hecho de que algunas de las oraciones más sinceras y algunos de los momentos más impresionantes en la Biblia suceden cuando los autores bíblicos fueron transparentes, que es una palabra muy importante, ser transparentes con Dios, con sus dudas. Tomemos el ejemplo de Job, Asaf y David, quienes expresaron sus dudas ante Dios. De hecho, muchos del libro de Job y muchos del libro de los Salmos son ese tema, ¿verdad? Y eso nos debería dar algo que pensar. Cómo la Biblia tiene libros enteros en los que los propios autores están lidiando con dudas que ellos tienen sobre Dios. En realidad, bíblicamente hablando, lo contrario de la fe no es la duda. Lo contrario de la fe es la incredulidad. Y la Biblia sí amonesta claramente en contra de la incredulidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, la fe implica creer y confiar en lo que se sabe que es verdad. ¿Verdad? Implica, yo sé que eso es verdad y voy a decidir confiar, voy a decidir actuar sobre eso. Sin embargo, la incredulidad tiene que ver con un corazón que decide y se cierra para no creer, aún incluso frente a la verdad evidente. Es decir, la incredulidad es cuando yo sé que algo es verdad y yo aún así decido no actuar sobre eso, decido no confiar en eso, decido cerrarme sobre eso. Vemos que Jesús mismo reprendió la incredulidad de quienes lo habían visto obrar milagros y aún así endurecieron su corazón. Esto lo vemos en Marcos 16:14. Vemos que Jesús mismo reprendió la incredulidad de quienes lo habían visto obrar milagros y aún así endurecieron su corazón. Y eso lo vemos en Marcos 16:14. Pero esa no fue la reacción de Jesús ante la duda de las personas. Vemos como el padre de un niño le dijo a Jesús en Marcos 9:24, sí creo, ayúdame en mi falta de fe. Nota ese contraste, ¿verdad? Yo creo, pero ayúdame en mi falta de fe. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así? ¿Verdad? Como yo creo, pero Señor, ayúdame a confiar, ¿verdad? Ayúdame en mi falta de fe. En ninguno de esos casos Jesús estaba obligado a mostrar nada, ¿verdad? No tenía nada que probar. Pero aún así, Él decidió responder con gracia. Jesús no le dijo a esas personas que no estaban en pecado o que no eran verdaderos creyentes en Él. Lejos de esto, al padre angustiado le respondió con poder, sanando a su hijo. Y a Tomás se le ofreció exactamente la evidencia que necesitaba.
le mostró sus manos, le mostró su costado. Vale la pena mencionar que cuando Jesús le dice a Tomás en Juan 20:29 que dichosos los que no han visto y sin embargo creen, no se está refiriendo a que es malo buscar resolver las dudas o que es necesaria una fe ciega. Por el contexto podemos saber que Jesús lo que está diciendo es que son dichosos aquellos que creen en Jesús, en que Jesús resucitó, sin haber visto efectivamente al Jesús resucitado, como llegó a hacerlo Tomás. Esto en realidad es algo que nos debería animar a todos nosotros porque aplica para todos nosotros, ya que muy probablemente por más información que podamos buscar, por más dudas que podamos resolver, no hemos visto literalmente con nuestros propios ojos al Jesús resucitado. Así que vemos que Jesús no castiga la duda honesta, más bien la usa como una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Jesús no le teme ni se ofende por nuestras dudas. Él sabe manejar, Él puede manejar, tiene el suficiente poder para manejar el hecho de que nosotros dudamos. Y de hecho su respuesta nos enseña que el problema no es dudar y que más bien en medio de la duda debemos buscarlo a Él. Y para esto ayuda mucho a entender que hay varios tipos de dudas y que cada uno tiene una causa distinta y requiere una respuesta particular. Primero tenemos la duda intelectual. Esa surge cuando una persona tiene preguntas legítimas sobre la verdad del cristianismo, ya sea por falta de información, confusión teológica o exposición a ideas contrarias. Pero es una duda racional de que no entiendo cómo algo se junta con esa otra cosa, ¿verdad? Es el tipo de duda que se resuelve con información, con investigación, con estudio y con razonamiento. A ese tipo de dudas se le responde con evidencia, con claridad y una fe informada. Luego, por ejemplo, tenemos una duda emocional. Esta nace por cosas como el dolor, el miedo, la culpa, la ansiedad, las malas experiencias. Esta no es un problema de evidencia, de falta de evidencia, sino es un problema de heridas internas que afectan la percepción de Dios en las personas. En esos casos la persona no necesita más información, ¿verdad? Sino que necesita consuelo, acompañamiento y restauración de su corazón. Se trata de una fe que debe ser sostenida por la comunidad y por el amor de Dios más que por argumentos. Y finalmente está la duda volitiva, que viene de la voluntad, por eso es esta palabra volitiva. Esto ocurre cuando alguien sabe lo que es verdad, pero decide o le cuesta actuar en consecuencia con lo que es verdad. Es una duda del corazón más que de la mente o de las emociones. Su raíz es una resistencia de la voluntad y por eso su remedio no es más evidencia, no es más consuelo. Su remedio es obediencia, arrepentimiento y rendición a Dios. Acá podemos ver que ese tipo de duda, si se mantiene sin corrección, puede efectivamente transformarse en incredulidad. Es decir, en un rechazo consciente y a propósito de la verdad. Y en ese punto la duda deja de ser una lucha humana comprensible que podemos tener porque todos tenemos una lucha de rendir nuestra voluntad a Dios. En ese punto la duda puede dejar de ser esa lucha humana normal y puede convertirse en una resistencia deliberada frente a Dios. Puede convertirse en incredulidad. Veamos esto en un ejemplo. Digamos que una mujer llamada Laura empieza a preguntarse si Dios realmente existe. Ha leído artículos que dicen que la fe contradice a la ciencia y siente que ya no puede estar segura de su cristianismo. Esta es una duda intelectual porque nace de preguntas sobre la verdad y la evidencia. En su caso, lo que necesita es estudio, es lectura, es conversación con alguien preparado, buscar la información en el lugar correcto y estudiar las razones que respalden la fe cristiana. Pero digamos que después de un tiempo, Laura pierde a un ser querido y comienza a pensar, bueno, es que si Dios me amara, Dios no hubiera permitido esto. En este caso, en este punto, ya no estamos hablando de datos o de argumentos, estamos hablando de dolor y miedo. Esta es una duda emocional y no se resuelve como vimos con información, sino con el consuelo y acompañamiento. Pero supongamos también que Laura al tiempo conoce la apologética, ¿verdad? Y se da cuenta de que ni la ciencia ni el sufrimiento contradicen el cristianismo y llega un punto en el que ella sabe que Dios existe, pero aún así no quiere acercarse a Él. No porque duda de su existencia, sino porque no quiere rendir su vida o cambiar ciertas cosas. En ese momento su lucha ya no es intelectual ni emocional, sino volitiva. Es un conflicto de la voluntad. Y si no lo enfrenta,
esa clase de duda puede convertirse en incredulidad, es decir, un rechazo consciente de la verdad. Por eso es tan importante que podamos distinguir los tipos de duda, porque a veces una persona disfraza un tipo de duda con otro. Alguien puede decir que tiene dudas intelectuales cuando en realidad su problema es emocional o de la voluntad. Y si no se identifica bien el tipo de duda con el que estamos lidiando, se puede intentar dar un remedio equivocado. Ofrecer a alguien argumentos cuando lo que ocupa es consuelo. Ofrecer consuelo a alguien que ocupa arrepentimiento y obediencia. Entender qué tipo de duda tenemos enfrente es el primer paso para poderla tratar correctamente. Y no se nos puede olvidar que nosotros como cristianos, en medio de la duda, debemos orar, y especialmente en medio de la duda volitiva, porque es solamente Dios el que nos puede ayudar a rendir nuestras voluntades a Él y a someternos a su voluntad. Debemos recordar que incluso los cristianos pueden experimentar cualquiera de los tres tipos de duda: intelectual, emocional y volitiva. Y reconocer esto es importante porque la duda crece en aislamiento. Cuando una persona guarda sus preguntas o luchas en silencio, o no hay un espacio para abordarlas y no hay un lugar para expresarlas o buscar ayuda que esté capacitada y que verdaderamente le pueda ayudar en el proceso, estas dudas tienden a aumentar y a endurecer el corazón. El verdadero problema no es tener dudas, es qué haces con ellas, es si las estás manejando de una forma correcta. Puedes ignorarlas, esconderlas, o puedes enfrentarlas de una manera honesta y en el lugar correcto, delante de Dios, en comunidad y con las herramientas adecuadas. Una fe madura no es una fe que nunca duda, es una que aprende a procesar la duda correctamente y la usa para acercarse a la verdad y por lo tanto a Dios. En conclusión, la apologética no es un lujo intelectual o un pasatiempo para unos pocos cristianos o curiosos. Es una herramienta esencial para todo creyente. Es una gran forma de cumplir el mandamiento de amar a Dios con nuestra mente, porque nos ayuda a fortalecer la mente y el corazón, a responder con razón y mansedumbre a quienes preguntan, y también a nosotros mismos cuando enfrentamos las dudas. De hecho, cada vez que nosotros nos enfrentamos a una duda y la respondemos con verdad, nuestra fe solamente se vuelve más firme, y eso es una bola de nieve que crece, y nuestra confianza, aún en lo que no sabemos, también va creciendo por todas las cosas que vamos sabiendo. Este es el momento para aprender apologética. Este es el momento para prepararte. Como alguien dijo, cuanto más sudas en el entrenamiento, menos vas a sangrar en la batalla. De la misma manera, cuanto más nos ejercitamos en la verdad, menos vulnerables seremos en momentos de incertidumbre. Una fe entrenada es una fe resistente, y una fe resistente puede sostener no solo nuestras preguntas, sino también las de aquellos que no son creyentes y que están buscando respuestas.